Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí con esta breve lluviecita que nos tocó, pero lo logramos. Soy Mario Marmisol, director de promoción social y alianzas estratégicas de Promotora Social México. Y en nombre de Promotora Social México les damos la bienvenida a este espacio de los Impact Days que organizamos junto con Impact Ventures, el área de inversiones de PCM, y el Impact Hub Ciudad de México. Seguramente algunos de ustedes ya estuvieron aquí en estos días pasados en los Impact Days. Para los que no conocen los Impact Days, pues es un marco de eventos que llevamos, es el segundo año que lo organizamos, y tenemos 30 eventos entre paneles, talleres, conversaciones, etcétera, que lo que busca es justamente sentar a gente como ustedes que están interesadas en lograr un cambio en la sociedad en México, tener conversaciones importantes, buscar alianzas, fortalecer sus proyectos o lo que les venga a la cabeza. Este es un espacio para ustedes y sacarle el mayor jugo posible. Lo que buscamos es justamente esas conexiones. Hoy tendremos un panel con gente muy interesante, muy querida. Y bueno, esto lo que buscamos con este panel es que lo llamamos innovación con propósito, cómo las startups impulsan comunidades sostenibles. Pues tenemos a dos fundadores y emprendedores que están transformando sus comunidades a través de innovación, propósito y colaboración, de la mano de inversionistas comprometidos con el bien común. Tenemos aquí a empresas que son ejemplares de cómo el capital puede convertirse en un catalizador de desarrollo local, sustentabilidad y justicia económica. Le voy a ceder el micrófono a Octaviano Cutolén, que es el director del área de inversiones de Promotora Social México, de Impact Ventures. Y pues bienvenidos, disfruten y nos vemos al rato. Bueno, pues un placer estar aquí esta tarde y gracias por acompañarnos. Bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a Fátima de Someone Somewhere y a Emiliano de Rutopia, que van a estar aquí esta tarde con nosotros acompañándonos. Las mujeres al centro. Gracias. Ya. Gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, pues qué placer. Gracias por estar acá y acompañarnos a platicar sobre este tema tan interesante. Y creo que al final, oye, impulsar comunidades sostenibles, pues creo que es lo que todo el mundo quisiera, ¿no? O sea, es un sueño que creo que a todos nos encantaría ver para México y para Latinoamérica, el que tengamos comunidades vivas, comunidades donde la gente encuentra propósito, encuentra trabajo, encuentra una razón de vida, una forma de desarrollar a sus familias, etcétera. Según ChatGPT, les voy a leer lo que habla sobre una comunidad sostenible para que veamos hasta qué punto lo que se dice por ahí lo compartimos en cuanto a ideas. Pero bueno, una comunidad sostenible es aquella que se desarrolla de una manera ecológica, económica y socialmente responsable, garantizando que los recursos naturales, financieros y humanos sean utilizados de forma equitativa para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Estas comunidades buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes mientras minimizan el impacto ambiental y fomentan la conservación de la naturaleza. Además, suelen estar diseñadas para ser inclusivas, seguras y resilientes, promoviendo el bienestar social y el desarrollo sostenible. Pues la verdad es que si vemos esta definición a detalle, pues no sé si pensar que es una utopía o realmente es algo alcanzable, pero yo prefiero ser de los del bando que crea que esto es algo que se puede lograr. Y hoy tenemos a dos personas
que han venido trabajando pues durante muchos años con esas comunidades y creo que nos van a poder dar seguramente muchísimos argumentos de hasta qué punto estos conceptos se pueden llevar a la práctica, cuáles son posibles, cuáles son difíciles, cuáles habrá que esperar algún tiempo para lograrlos, pero quiero ser optimista que el trabajo que han tenido las comunidades va a volver esto posible. Les presento, que aunque ya los conocen, pero a las dos personas que están aquí a mi lado. Fátima, de Someone Somewhere, es una startup mexicana que combina moda, impacto social y diseño artesanal. Su misión es empoderar a millones de artesanos en comunidades rurales, ayudándolos a salir de la pobreza mediante la integración de sus técnicas tradicionales con materiales sustentables y tecnologías innovadoras. Someone Somewhere tiene un impacto social significativo en comunidades indígenas y rurales de México. Y Emiliano, de Rutopia, es una startup mexicana enfocada en el ecoturismo comunitario sostenible. Su objetivo es conectar a viajeros con anfitriones en destinos ecoturísticos de México, ofreciendo experiencias auténticas fuera de las rutas convencionales. Rutopia genera un impacto positivo en comunidades rurales de México a través del turismo sostenible. Y bueno, creo que si me pongo a listar el nombre de las comunidades donde hoy trabajan, pues creo que no acabaríamos porque son muchísimas y algunos de nombres inclusive a veces hasta impronunciables. Pero bueno, yo diría que a pesar de que ambos trabajan en comunidades a lo largo del país, lo hacen desde un ámbito algo distinto, ¿no? Pero sin embargo, me atrevería a decir que hay varios aspectos que se comparten, ¿no? El modelo de negocio de alguna manera está actuando en maneras semejantes. Por un lado, pues ambos actúan en comunidades en México, muchas de carácter rural. Por otro lado, pues están persiguiendo temas relacionados con desarrollo económico, desarrollo de las personas. Hay muchos temas relacionados con empoderamiento de la persona, de la familia. Hay muchos temas de preocupación de preservación de tradiciones, de preservación de costumbres. Y por otro lado, pues yo creo que la preocupación de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, preservación ambiental y muchísimos temas. Y habiendo listado esto, pues creo que lo que nos da pie es que podemos hablar, pues yo diría de 10 temas distintos y creo que en todos ellos tendrán una opinión seguramente. Pero bueno, si quieren antes de empezar a tocar los temas más de fondo, me gustaría, ¿por qué no?, cómo surge todo esto, ¿no? Fátima y Emiliano, si quieres empezamos con Fátima, que nos cuenten un poquito, pues cómo empezó esto. ¿Qué fue aquel factor o aquella experiencia que ustedes tuvieron, quizá visitando alguna comunidad, donde tomaron la decisión que eso es el tema al que querían dedicar su tiempo y su esfuerzo? Muchas gracias, Octaviano, y gracias a todos por estar acá. Yo estoy súper contenta porque siempre que vengo a PCM siento que es mi casa. Estuvieron con nosotros desde el principio, entonces muchos de ustedes ya conocen esta historia. Voy a intentar darle un tinte diferente, pero pues gracias por escucharnos. Nosotros empezamos con Someone Somewhere desde que estábamos en prepa, casi. Íbamos mis socios y yo, que también son mis amigos desde que tenemos 5 años. Íbamos a hacer servicio social a comunidades rurales, indígenas, fuera de la Ciudad de México, pero muy cercanas geográficamente. Entonces, como adolescentes, llegando a un lugar que está a 2 horas de la puerta de tu casa, pero se vive como se vivía en los libros que veías de historia o como te contaban que antes era las dinámicas de las comunidades, pues para nosotros fue totalmente revelador de darnos cuenta que no todo el mundo vive como vivimos nosotros en la ciudad, ¿no? Entonces empezamos a ir desde que entramos en la universidad todos los veranos a adentrarnos más en el mundo y en la cosmovisión indígena para entender cómo desde nuestra trinchera podíamos sumar a que esas comunidades no fueran víctimas de las decisiones que estábamos tomando nosotros en las grandes ciudades, ¿no? Porque si bien pasamos como por todas las etapas, que seguramente si ustedes están sentados aquí es porque las han vivido en algún momento, ¿no? Cuando vives una realidad muy diferente a la tuya, muy fuerte, y se te hace chiquito el corazón y entonces se te enciende también una llama dentro que dice, tengo que hacer algo para cambiar esta realidad. Pasas por una etapa de romantizar la problemática, ¿no? Y pensar que
todo es positivo en las comunidades y solo les falta un pequeño empujoncito y una oportunidad para transformarlo, pero es hasta que vives ahí y estás presente y entiendes que las problemáticas pues son resultados de problemas que están mucho más allá del control de estas mismas personas y del tuyo, es que empiezas a materializar más acciones que puedes hacer para contribuir a, si no evitar, al menos ralentizar o llevar de forma más responsable el desarrollo que se dé en estas comunidades rurales, ¿no? Entonces, ahora cuando lo cuento en retrospectiva, parece como obvio o muy fácil. Evidentemente fuimos, como todos los que hemos intentado hacer un proyecto desde cero, intentando llevar todas las soluciones y nosotros dar talleres y nosotros comprar máquinas y nosotros hacer cosas hasta que entendimos que la única forma de hacer un proyecto sostenible y de largo plazo era escuchar, escuchar, escuchar y ver cómo nosotros desde la trinchera en la que estábamos podíamos sumar, y es lo que hacemos hoy. Entonces, en resumen es, después de haber pasado mucho tiempo en estas comunidades, nos dimos cuenta que queríamos dedicar nuestra vida a sumar al talento que ya tenían las mujeres en estas comunidades, principalmente las comunidades artesanas, y ahorita les cuento un poquito más de lo que hacemos, pero así nació. Emiliano, ¿en tu caso? Súper. Mil gracias. Me da muchísimo gusto también estar acá. Y además, aunque he escuchado muchas veces la historia de Someone Somewhere, me encanta ahora escucharla otra vez y con este twist. Gracias, Pam. Qué padre. Nosotros empezamos hace como 7 años en Rutopía. Mi socio y yo nos conocimos en la universidad. Creo que los dos éramos muy apasionados de viajar y de estar por diferentes razones en zonas rurales y remotas de México. Y cuando empezamos, como el primero o segundo año de la universidad, empezamos a entender la metodología de diseño centrado en las personas, o Human Centered Design. Y como además nos gustaba mucho salir y estar en campo, empezamos una organización que se llamaba Inventiva, que era como una ONG / grupo estudiantil, en donde lo que hacíamos era facilitar talleres de innovación social en comunidades rurales. Entonces, durante 4 años lo que estuvimos haciendo era estar con diferentes sponsors o diferentes clientes, por así decirlo. Íbamos a proyectos o a lugares en donde hacíamos un mapeo de los retos que estaban enfrentando los jóvenes de la comunidad y facilitábamos talleres para que pudieran ellos mismos llegar a soluciones que no dependieran de un factor externo. Y entonces tuvimos la oportunidad de hacer eso muchas veces en México, en Campeche, en Calakmul, en Chiapas. Luego, por azares del destino, logramos conectar con el laboratorio del diseño del MIT. Entonces pudimos replicar eso y aplicarlo en Colombia. Viví varios meses yo en África, entre Kenia y Uganda. Y a lo que voy es que después de 3, 4 años de hacer esto, nos dimos cuenta de que los retos que estaban enfrentando muchas de las comunidades rurales en México, en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo eran muy parecidos. Estaban realmente enfrentando deforestación, degradación de los ecosistemas, migración, entrada del crimen organizado, falta de oportunidades de empleo, de desarrollo a nivel local. Y nos dimos cuenta también que muchos lugares, sobre todo los que tenían esta riqueza natural y cultural, estaban ya apostándole al ecoturismo y al turismo comunitario. O sea, por ejemplo, en el caso de México, nos dimos cuenta que llevaban 20, 30 años gobiernos y ONGs invirtiendo millones y millones de dólares para desarrollar cooperativas de turismo, para invertir en infraestructura, para construir cabañas, tirolesas. Seguramente ustedes lo han visto por ahí, mucha de esta infraestructura que quedó de hace 20, 30 años, pero que a pesar de todo esto, muchos de estos proyectos, de estas cooperativas, no estaban siendo exitosas, aunque tenían lo que pareciera que es todo lo que se necesita para ser exitosas, no estaban realmente llegando a esa sostenibilidad financiera y cumpliendo su teoría de cambio. Y ahí nos empezamos a apasionar por el tema y empezamos a investigar y a especializarnos un poco más en cuáles son esos retos que enfrentan los emprendedores en comunidades rurales para realmente poder generar un ingreso a través del turismo sustentable y por lo tanto poder preservar sus selvas, quedarse en su comunidad, generar un ingreso para sus hijos también. Y pues nos dimos cuenta que los retos no eran tan fáciles de resolver desde una perspectiva de ONG o política pública, sino que probablemente una empresa, un emprendimiento social sería lo más viable para tener ese cambio a nivel sistémico. Y ahí fue cuando aprendimos qué era el emprendimiento social también y nos lanzamos.
Yo sé que quizá este tema es algo que va cambiando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Como decías, en la medida que vas conociendo las comunidades, seguramente tu idea de lo que era la teoría de cambio que ustedes tenían cuando empezaron esto, yo no sé si hoy ha cambiado, pero a lo mejor me gustaría que me dijeran un poquito cómo se siguen imaginando que es de fondo lo que Someone Somewhere quiere lograr, lo que Rotope quiere lograr. ¿Cuál es ese, si lo tuvieran que expresar en pocas palabras, qué me dirían? Te diría que la forma cambia siempre, porque cuando empezamos un proyecto así no sabemos a todo lo que nos vamos a enfrentar. Siempre usamos esta analogía de ves que hay un problema y de repente mueves la piedrita y salen 15 retos que no tenías controlados, y como emprendedor social, y seguro te pasó lo mismo, Emi, al principio tienes la tentación de resolver todos y entonces meterte en género, en salud, en seguridad, en infancia, en todo eso, y gracias a Dios tuvimos muy buenos mentores que siempre nos recomendaron: enfóquense, enfóquense, enfóquense. ¿Cuál es esa teoría de cambio o cuál es esa problemática que ustedes quieren resolver? Porque de ahí todo lo demás se va a poder ir dando, ¿no? Entonces, nuestra teoría de cambio desde el principio fue generando oportunidades de trabajo justo y constante, y siempre ponemos la palabra constante acompañado de esto porque hemos visto que en el sector, al menos de la artesanía, que es en el que nos especializamos, pues el tema más recurrente y más grave son pues estos picos o proyectos o iniciativas que se prenden y se apagan y que no permiten que en las comunidades tengan pues el desarrollo sostenible del que tanto hablamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, aunque la parte cultural es súper importante, primordial y nos encanta, va a ser algo en lo que nos vamos a enfocar una vez que hayamos podido asegurar que podemos llevar estas oportunidades de trabajo, ¿no? El medio ambiente evidentemente está interconectado y es básico, pero si nosotros hubiéramos querido empezar el día 1 usando puros materiales reciclados, todo local, todo hecho a mano, pues no hubiéramos podido ni siquiera echar a andar como que las primeras colecciones para que la gente nos conociera, para agarrar relevancia y para tener recursos de después construir lo que construimos. El tema de la violencia pues era importantísimo, pero no éramos ni nosotros especialistas, ni era la cuestión que estaba dentro de nuestro control y podíamos resolver de más corto plazo, pero sí sabíamos que empoderando económicamente a las mujeres, ellas podían tener más voz dentro de sus familias, dentro de sus comunidades y tal. Entonces, ese fondo sigue estando ahí y es todos los días lo que tenemos como centro. La forma, hemos hecho zapatos, corbatas, trajes de baño, sudaderas, gorras, amenity kits para aerolíneas, o sea, hemos hecho todo mientras cada uno de esos productos incluya trabajo justo y constante para las personas que están detrás de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, seguro, Emi, a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Empiezas con una idea y crees que ahí te vas, y algo que decimos mucho en el sector de emprendimiento social es: enamórate del problema, no de la solución. Entonces, nosotros no estuvimos nunca casados con un canal de comercialización nada más, con un producto, con ser un tipo de marca específico, sino fue cualquier opción que pueda llevarnos a alcanzar ese objetivo. Y uno de los ejemplos más tangibles y que muchas personas se cuestionan, y a lo mejor algunos de ustedes que no nos conozcan estarán pensando, ¿por qué si son una marca mexicana tienen un nombre en inglés? ¿No? Eso es malinchismo y negar sus raíces, etcétera. Pero fue una de las decisiones que dijimos, nuestro objetivo es generar más oportunidades de trabajo. Eso lo genero generando más ventas. Para llegar a vender más, no me puedo quedar en México, no me puedo quedar en la colonia Roma, no me puedo quedar en un mercadito local, tengo que salir a vender al mundo. ¿Cómo hago que el mundo me voltee a ver? Hablándoles en su idioma y creando toda una identidad de marca con las que las personas conecten y que no quieran un producto de nosotros por el simple hecho de ayudar, sino que quieran un producto porque les resuelve una necesidad, porque les encanta, y que después, por medio de ese producto, nosotros podamos contar las historias que queremos contar, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos, y que cuando nos invitan a platicar con más emprendedores siempre les recomendamos es, aunque haya cosas que a nosotros como fundadores o fundadoras nos encanten y que estén muy alineadas con
nuestra personalidad o lo que sea, siempre tenemos que ver por el bien mayor del objetivo central que tenemos. ¿Y tú, Emi? Cuéntanos. De hecho, es una historia súper parecida, pero no es coincidencia. Es porque Someone Somewhere siempre ha sido una inspiración también para nosotros y hemos ahí aprendido mucho de sus aprendizajes también. Pues nosotros muy parecidos. O sea, la teoría de cambio y el propósito de Rutopía no ha cambiado. Es regenerar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de las personas a través del turismo. Y siempre subrayo a través, porque sí vemos al turismo como un medio, no como un fin. Y creo que la teoría de cambio no ha cambiado en el sentido de que al final lo que buscamos es lograr generar un ingreso, porque cuando tú generas un ingreso a través de este tipo de turismo, las personas a nivel local, en primer lugar, se está generando un incentivo para preservar, porque se le está asignando un valor económico al patrimonio cultural y natural, que de otra forma lo que va a pasar es que se le va a asignar un valor económico a través de una economía extractiva. Entonces, el primer pasito del ciclo es esa revalorización del patrimonio cultural y natural a nivel local. Y luego, si eso es sostenido y se puede generar un ingreso de forma recurrente, empieza la segunda parte, que es la reinversión. Comunidades, proyectos empiezan a darse cuenta de, oye, esta selva tiene muchísimo más valor vivo que como un potrero, o puedo generar más ingresos por esto que si me voy a otras economías. Y entonces empiezan a reinvertir en reforestación, empiezan a reinvertir en quizás educación para no tirar basura, empiezan a generar esa reinversión para no ensuciar el río. Y a nivel cultural, reinversión de tiempo. Por ejemplo, jóvenes o personas que quizás ya no estaban con ese orgullo, con esa parte de preservar la parte artesanal, el idioma, etcétera, empiezan a invertirle tiempo a recuperar eso. Y eventualmente, y por eso hablamos de regeneración y de turismo regenerativo, es que si esto se sostiene a largo plazo, y ya tenemos unos casos muy emocionantes de éxito, es que puede haber esta regeneración. Puede haber comunidades que quizás los jóvenes ya se habían ido, que regresan, que recuperan tradiciones. Puede haber ríos que ya estaban completamente contaminados y llenos de basura y que gracias a este turismo de forma sostenida empiezan a recuperar ese patrimonio. Entonces, digamos que esa teoría de cambio no ha cambiado. Lo que buscamos siempre es poder generar ese ingreso con el acompañamiento y el fortalecimiento de Rutopía. Lo que ha cambiado es cómo llegamos al mercado para lograr que ese dinero llegue a las comunidades. Y ahí hemos tenido un camino bastante similar. Empezamos, pues, cuando lanzamos Rutopía en 2019, éramos el Airbnb del turismo comunitario. Esa fue como nuestra campaña de lanzamiento medio involuntaria, porque así fue como nos los pusieron en los medios, pero nos funcionó muy bien. Y después de la pandemia nos dimos cuenta de que para realmente lograr esta misión y lograr generar esos círculos virtuosos a nivel local, teníamos que mirar hacia mercados extranjeros. Entonces, ese fue el pivoteo más importante que hemos hecho en estos años y creo que es tener el propósito siempre en el centro. Sí. Es buenísimo. Y un tema que hoy a años de distancia pues ya es fácil quizá hablar de él, pero me interesaba un poco si nos platican el proceso de ganarte la confianza de la comunidad, porque al final pues llega una persona de fuera con quizá alguna idea, con algún tema que a lo mejor le va a cambiar la manera como hoy desarrollan una actividad y mucho tocando el tema que dijiste, Fátima. ¿Cómo me aseguro que esta persona va a tener continuidad? Y no de pronto me voy a poner en manos de alguien que mañana tiene otra idea y desaparece. Entonces, ¿por qué no a lo mejor si me platican un poquito cómo ha sido ese proceso de cómo me voy ganando la confianza de la comunidad? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Esa es una súper buena pregunta, Octaviano, y creo que es el principal reto de muchos organismos multinacionales o fundaciones muy grandes que cuentan con muchos recursos, pero que no cuentan o con el tiempo que se necesita para que estos proyectos y estas oportunidades sean transformadoras, o con los equipos en el campo para que se haga esta unión y alianza con las personas dentro de las comunidades, ¿no? En nuestro caso, cuando nosotros llegamos por primera vez a esta comunidad, y Ro lo sabe muy bien porque él también hacía servicio social con nosotros, llegas y te ponen una corona de flores de mayo. Por eso nuestra empresa se llama Flor de Mayo, nuestra razón social sigue siendo Flor de Mayo, aunque la marca es Someone Somewhere. Pero las artesanas, las mujeres, te reciben con una corona de flores de mayo y con un collar de flor de mayo, y cuando te lo ponen te dicen en náhuatl, te estoy dando mi verdad. Y al ellos darte su verdad, lo que están esperando es que tú les des tu verdad también. Y para ellos tu verdad es tu transparencia, tu corazón, tu legitimidad en lo que estás haciendo, tu
interés en escuchar y en abrirte a lo que ellos te quieren dar también, y ellos están abiertos a recibirlo de ti, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave principal, el saber que son personas que están confiando en ti porque ellos y ellas saben que allá afuera hay oportunidades que pueden ser mejores para ellos, pero también vienen de muchas historias del pasado en las que personas les han prometido cosas, el gobierno les ha prometido cosas, las personas con mayor acceso a educación que ellas les han prometido cosas y ellas se sienten completamente vulnerables. Entonces ellos lo único que te pueden dar es su verdad, esperando que tú se las des. Y esas son cosas que la gente nota en 2 segundos. Cuando llega una persona que quiere a lo mejor resultados muy rápidos o quiere beneficiarse más para su organización que para la comunidad y todo eso, las personas y todos somos muy perceptivos y esas cosas se sienten, se notan y entonces eso crea una barrera y entonces muchas veces esa comunicación se rompe o se empieza a hacer menos transparente. Creo que en nuestro caso ha sido el tiempo, ha sido demostrar que estamos ahí, que si decimos que vamos a regresar el jueves, regresamos el jueves y en Someone Somewhere somos súper estrictos con todos nuestros equipos de todas las áreas. Hoy somos más de 50 personas, pero tienes que cumplir tus compromisos, porque las personas en México, desgraciadamente, estamos muy acostumbradas a que las personas no cumplen. Entonces, en el momento en el que nosotros dejamos de cumplir ese compromiso, se pierde esa credibilidad y somos uno más del montón. Entonces, cuando les empiezas a demostrar a las comunidades poco a poco que estás cumpliendo con lo que estás diciendo, que estás siendo transparente, que estás compartiendo la información que ellos o ellas necesitan tener también para tomar unas mejores decisiones, pues solito se empieza a dar y va siendo un efecto dominó, porque ya tienes a personas en las comunidades que son tus champions y esos champions buscan a otras personas y se van haciendo diferentes ondas, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Emi? Cuéntanos. Pues por 2. No tengo... La próxima pregunta contestas tú primero, porque siempre pienso, y es que yo, siento que somos muy parecidos, ¿no? Y además hacemos cosas parecidas dentro de nuestras empresas. Yo creo que cosas muy parecidas del lado de cómo trabajamos con las comunidades, siempre me impresionó de eso. Pero quizás algo que agregar, porque estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir, Fa, y lo vivimos mucho en Rutopía, pero desde una perspectiva muy práctica, algo que nos ayudó mucho a nosotros, porque siento que la confianza, sobre todo en este contexto, es algo que tarda mucho tiempo en construirse. Y pues nosotros empezamos Rutopía, lanzamos en 2019 y pues en 3 años ya trabajamos con más de 400 proyectos en comunidades. Entonces, algo que a nosotros nos sirvió muchísimo es trabajar con aliados que ya llevan en campo mucho tiempo. Entonces, gran parte de las comunidades con las que hoy trabajamos, llegamos ahí gracias a personas, organizaciones que llevaban 15, 20 años trabajando esa confianza y que veían y entendían el valor agregado de Rutopía y esa alianza, y eso para nosotros fue pues una gran ayuda formar también esas alianzas, y obviamente una vez que ya estamos ahí, pues el cumplir los compromisos y sostener esa confianza. La semana pasada estábamos en un congreso de turismo sustentable y turismo indígena en Costa Rica, y un grupo indígena del Amazonas dijeron una frase que no quiero parafrasearlos mal, pero algo así como: aquí cualquiera puede entrar, pero cuando rompan nuestra confianza una vez, jamás volvemos a confiar en esa persona. Y creo que es muy válido y creo que resuena mucho con lo que acabas de comentar, Fa. Quizás relacionado con ese mismo tema, a lo mejor podríamos hablar un poquito, o sea, ya que entras en una comunidad, te ganas la confianza de la gente, al final puede ser que lo que estás ofreciendo acaba creando una cierta relación de dependencia, ¿no? Porque a lo mejor de pronto el artesano que se dedicaba a trabajar y vendía aquí y allá, de pronto a lo mejor empieza a trabajar contigo y una buena parte de su tiempo, su esfuerzo está ligado a tu marca, ligado a lo que tú estás promoviendo. Entonces, a lo mejor me gustaría un poquito hablar de ese tema, un poquito como dependencia y autonomía, ¿no? O sea, hoy en México, que estamos tan acostumbrados desgraciadamente con el tema de programas sociales a que la gente se cree una relación de dependencia brutal, me gustaría entender un poquito cómo es la percepción de ustedes del trabajo que están haciendo, si se está creando de alguna manera una dependencia que puede llegar en un dado momento a ser, digamos, nociva en algunos aspectos, o qué tanto hay esa
escucha, hay ese diálogo y de pronto acaba siendo pues una relación de otro tipo y donde a lo mejor no más que una dependencia, pues hay mucha autonomía y hay mucha capacidad de influir ambos en un ganar-ganar, ¿no? Si quieres, ahora empezamos contigo. Claro. Empieza, por favor. Va, buenísimo. Sí, o sea, la respuesta rápida en nuestro caso es el turismo nunca debería de ser el 100% del ingreso de una comunidad. Y eso en Rutopía lo tenemos muy presente y debe de ser un complemento y generalmente en las comunidades en las que trabajamos es un complemento a la agricultura. Lo que tiene el turismo que es muy emocionante y que tiene mucho que ver también con nuestra teoría de cambio es que el turismo hecho de esta forma activa ciertos círculos virtuosos que a pesar de que dejara de haber ese ingreso por cualquier razón, ya esos triggers ya se dispararon. Por ejemplo, una comunidad, y que esto es de hecho un ejemplo real de prepandemia y pospandemia, una comunidad que empezó a tener una cooperativa de turismo comunitario, que empezaron por ejemplo, los chavos a recuperar el interés en el idioma porque ellos empezaron a ver que sus abuelitas daban los talleres de mixteco a los viajeros y ellos entonces querían generar un ingreso, entonces empezaron a reaprender el mixteco o a recuperarlo, o en donde empezaron los niños a estudiar biología porque se dieron cuenta que ese también era un camino profesional, no solamente los que quizás tradicionales que tenían en mente, como que se empieza a generar toda esta revalorización. Y luego en pandemia, pues sí, de un momento a otro se pierde el ingreso de turismo, pero tienen la agricultura de subsistencia, tienen eso, pero luego, después de pandemia y después de 1 o 2 años de que pues no tuvieron ese ingreso, las cosas que dejó el turismo, incluso se decidieran ya no volverse a dedicar al turismo, ya se quedaron y ya se plantó esa semilla de cambio y ya digamos que se activó esa ruedita de cambio. Entonces, en Rutopía por lo menos tenemos muy identificado eso y lo que buscamos y observamos siempre es que realmente tenga esa adicionalidad más allá de los ingresos. Que los ingresos que se están generando sea pues la parte central de la teoría de cambio, pero que solamente sean un medio para generar todas esas activaciones alrededor. Así lo vemos nosotros. Y nosotros muy alineados con lo que hace Rutopía también, y una forma en la que lo hemos podido manejar hasta ahora y que fue el modelo como se conceptualizó Someone Somewhere desde el principio fue los artesanos y las artesanas nunca van a ser empleados de Someone Somewhere, no van ellos a formar parte de una nómina, no los vamos a meter en esta lógica vertical del patrón y los trabajadores, sino que diseñamos todo el modelo para que ellos puedan constituir sus propias cooperativas y tomar las decisiones de forma muchísimo más independiente sobre qué tipo de productos hacer, qué técnicas usar, en qué se especializan, cómo se toman las decisiones, y desarrollamos un modelo que se llama Pathway, que tiene 4 etapas diferentes, desde que están en un nivel 1 o incipiente en el que son artesanos y artesanas que trabajan desde sus casas de manera totalmente independiente entre ellos, hasta el nivel 4 en el que ya tienen una cooperativa consolidada con las que pueden acceder a diferentes canales de distribución, diferentes clientes, diferentes medios para obtener la materia prima. Y nosotros en donde nos enfocamos es en las comunidades que están en los puntos 2 y 3. Hoy tenemos comunidades en nivel 1, 2, 3 y 4, pero nuestro principal, digamos, intervenciones están en los niveles 2 y 3, cuando son grupos que ya están conformados por alrededor de entre 15 y 30 personas que ya han tenido ciertas experiencias de usar materiales diferentes o diferentes medios de comercialización, pero les falta toda la parte de bancarización, toda la parte de tributación, toda la parte de toma de decisiones, gobernanza, porque nosotros nos dimos cuenta desde el principio que a pesar de que había muchas organizaciones sin fines de lucro y muchas iniciativas del gobierno que estaban enfocadas en el sector artesanal, decíamos, para todos los recursos que se han enfocado en esto, era para que tuviéramos un país sumamente productivo en términos artesanales, y no es así. ¿Qué está pasando? Y de lo que nos dimos cuenta es que pues muchos de esos fondos se difuminaban a la hora en la que se repartían o solo se hacían con una lógica de una pieza para el concurso y un solo ganador, ¿no? O iniciativas de muy corto plazo o un poco superficiales de, bueno, vamos a poner una feria, 15 días aquí y pues lo que vendas en ese momento y ya estuvo.
Y entonces nosotros dijimos, nos tenemos que enfocar en la parte que es la menos sexy del proceso, pero que es la que más hace falta desde nuestra perspectiva para que estas personas se puedan incorporar en cadenas de valor más grande. Entonces nos decidimos a pues acompañar a las comunidades en este paso y que puedan mantener así su independencia. También en términos de economía social y solidaria, pues ninguna organización debería de tener más del 50% de la venta de los productos. Obviamente suena ideal y nosotros hemos intentado mantener esta máxima en las comunidades que trabajamos, pero la realidad es que las artesanas y los artesanos con los que trabajamos son personas que han tenido tan poco acceso a oportunidades que una vez que tienen una oportunidad, y seguro te pasa lo mismo, pero la abrazan, no la dejan ir y hacen hasta lo imposible por cumplir, por demostrar que tienen más capacidad, por hacer las adecuaciones en sus espacios que tienen que hacer para que les sigas proveyendo trabajo. Y para nosotros ha sido, y es un tema que todavía no logramos resolver muy bien, difícil, porque por una parte ya tenemos la demanda, por otra parte ya tenemos la capacidad para hacerlo, y obviamente en términos operativos pues implica mucho más gestión empezar a trabajar con comunidades nuevas que crecer las comunidades que ya tenemos. Entonces no lo hacemos perfecto, pero la forma en la que podemos asegurar que el impacto de largo plazo va a ser positivo independientemente de si tienen nuestra demanda o no, es acompañar todo esto con capacitaciones de toma de decisiones, de capacitaciones en términos organizativos, productivos y demás, y para que así puedan ellos acceder también a otras oportunidades fuera de Someone Somewhere, si así lo deciden. Oye, Emiliano, comentaste que has visto cambios positivos en las comunidades que han sido como, no era lo que estabas buscando, pero de pronto han sido resultado de las actuaciones que han hecho ustedes. Me interesaría un poquito hablar del tema de inclusión, un poquito, no sé si mujeres, no sé, un poco jóvenes. Y sabemos que las comunidades en México, muchas se están quedando sin jóvenes, desgraciadamente los temas de inmigración han sido brutales, se han quedado sin hombres, muchas de ellas, se han quedado sin jóvenes otras, porque el fenómeno de la migración pues, ha sido la gente buscando oportunidades. ¿Hasta qué punto comentaste que veías algunos brotes, quizá de jóvenes y otras gentes que a lo mejor tradicionalmente no se hubieran quedado en su comunidad, de pronto encontrando un propósito o una actividad? ¿Qué nos puedes contar un poco de qué has visto, si estás viendo cambio en este tipo de circunstancias? Sí, hay varios ejemplos, pero una comunidad que la verdad me gusta mucho contar la historia es una comunidad que se llama El Almacén, en la Mixteca oaxaqueña. Es una comunidad súper chiquita que durante muchas décadas se dedicaron a básicamente hacer carbón. Entonces la economía principal era ir deforestando los bosques de encinos para vender el carbón. De hecho se llama El Almacén porque era un almacén de carbón. Y ahí casi todos los hombres se fueron de la comunidad, se fueron o a la Ciudad de México o a Estados Unidos y se quedaron mujeres y los niños. Y para mí ese es uno de los ejemplos más interesantes de organización comunitaria y de empoderamiento, porque todas las mujeres de la comunidad se organizaron para tomar decisiones que antes no habían podido tomar ellas y decidieron que iban a frenar completamente la deforestación y que iban a recuperar o iban a recuperar la industria del pulque y a través de eso generar un ingreso. Y de recibir viajeros en la comunidad que quisieran aprender sobre el pulque y que quisieran también conocer más de la cultura mixteca. Y entonces empezaron ese proceso. Nosotros las conocimos cuando llevaban 3, 4 años con este proyecto. Y lo que hicieron fue que quizás a los cazadores que iban por los caminos, o a los jóvenes que eran cazadores, los entrenaron y los educaron más bien con los saberes tradicionales para que fueran guías de senderos interpretativos y se aprendieran los nombres de las plantas medicinales. Las señoras recuperaron los utensilios con los que hacían pulque tradicionalmente. Empezaron como a ver este intercambio a nivel interno de saberes y de tradiciones, acoplaron unas cabañas que tenían para recibir a los viajeros y fue un proceso de organización comunitaria completamente liderado por mujeres con el objetivo de que los jóvenes no se fueran como se habían ido sus esposos y de que pudieran generar un ingreso a nivel comunitario.
Y ese es, de hecho, es el mismo ejemplo que les comentaba ahora, de que después de la pandemia y después de varios años de estar trabajando en turismo y de estar recibiendo visitantes, podíamos ver claramente cómo los jóvenes tenían un incentivo mucho más grande para quedarse, cómo habían recuperado el orgullo por muchas de sus tradiciones y cómo los ecosistemas habían recuperado. Y eso fue uno de los primeros casos que estudiamos como con un estudio de impacto formal de un tercero, y pues nos emocionó mucho. Por eso nos gusta mucho ese ejemplo. Sí. Y de tu lado, Fat, ¿qué nos cuentas? Estoy pensando cuál contar. ¿Qué prefieren, Oaxaca o Puebla? A ver, alza la mano. ¿Quién prefiere Oaxaca? ¿Quién prefiere Puebla? Perfecto, ganó Puebla. Sí. Sí. Bueno, pues Puebla y esta comunidad que es Naupan, Sierra Norte, indígena náhuatl, fue de las primeras que empezamos a trabajar. Y en estos viajes que les platicaba de verano, en el que íbamos y nos quedábamos en las casas de las artesanas y convivíamos muchísimo, nos dábamos cuenta que las nuevas generaciones, o sea, las niñas y los niños de nuestra edad en esa época, ya no querían aprender a bordar, no se vestían con los trajes típicos tampoco, y la única forma en la que podían visualizar el éxito era yéndose de Naupa, ¿no? Era como, no, nosotros nos vamos a ir a Tulancingo y apenas acabemos la escuela nos vamos a Pachuca y nos vamos a Huachinango y etcétera, pero nadie se visualizaba dentro de su comunidad siendo exitoso, porque venían de haber visto una historia de 3 generaciones en las que sus mamás, sus abuelas y sus bisabuelas habían sido artesanas y habían vivido pues en condiciones de mucha pobreza, mucha violencia, poco reconocimiento de su trabajo. En muchas casas llegábamos y nos enseñaban así cajas abiertas, todas llenas de productos con moho que ya se les habían echado a perder a pesar de que les habían dedicado meses de trabajo, que tenían lienzos llenos de historias de lo que abstraían del medio ambiente, que se había traducido en un bordado y que ese bordado se tenía que tirar a la basura porque ya nunca lo pudieron salir a vender. Entonces nosotros lo veíamos como un relojito de arena. O sea, dijimos, si esta generación, que es la nuestra, no empieza a ver una historia diferente de la artesanía, se acabó, porque ya no lo están sabiendo hacer, y muchas de las artesanas más hábiles es porque lo aprendieron desde los 6, 7 años, viendo a sus mamás y a sus abuelas agarraron por primera vez una aguja y un hilo y lo empezaron a hacer. Entonces empezamos nosotros a hacer muchos talleres junto con los niños de qué significa el bordado, y vayan con sus abuelas y pídanles que les... porque una cosa que era fuertísima es que a las abuelas cuando morían las enterraban con todos sus muestrarios y todos sus telares, y todo eso se perdía. Y entonces nosotros era el reto, hicimos toda una manifestación con los niños de pídanle a las abuelas que les presten sus de estos y vamos a escanearlos, y lo hicimos en el museo municipal y demás para que quedaran, o sea, que siguieran con la tradición de enterrarlos junto con las abuelas, pero que al menos quedara un registro de todo eso. Y para no hacerles el cuento largo, el día de hoy tenemos cientos de niñas y de jóvenes que están pues aprendiendo a bordar, mamás que ya no se tuvieron que venir a trabajar en un changarrito de quesadillas acá, o que ya no se tuvieron que dejar a sus familias porque se pudieron quedar en la comunidad recibiendo un ingreso justo y constante como resultado de su trabajo, y que también, como decía Emi, pues ya se reconocen en la comunidad como una agrupación, ya no son competencia entre ellas mismas de que tenemos a un comprador, o te compra a ti o me compra a mí. No, pues yo me bajo 5 pesos y bueno, la eterna desgracia de la artesanía que siempre acaba con el precio en los pisos. Entonces ahorita son un equipo, se organizan, hacen sus ferias, hacen talleres con las niñas están emocionadas con cumplir 18 años para poder empezar a trabajar con nosotros. Entonces eso para nosotros es como lo mejor que pudimos ver, porque aunque han pasado 10 años de eso, vemos ya los efectos también de jóvenes que sí se fueron en algún momento, pero que ya están regresando a Naupan y que están teniendo este ingreso igual o mayor del que hubieran podido tener fuera de su comunidad. Y quizá también hablar un poquito de, en la medida que los dos hablaron, ¿no? De que estás yendo a buscar un cliente, muchas veces pues un cliente extranjero el que va a venir a ya sea un destino turístico o es el que te va a cerrar un contrato. Al final, pues eso va a venir de la mano quizá con nuevos estándares, con la necesidad de certificaciones y quizá cambiar estándares en términos generales, ¿no? De la manera como se producía algo, se ofrecía un servicio.
Sé que en el caso de Someone es un tema relevante, ¿no? Es un tema que les ocupa, les preocupa en el sentido de hay mucha inversión y hay mucho trabajo atrás de lograr ciertos estándares, ciertas certificaciones. No sé, Fat, si nos puedes platicar un poquito de la parte buena es tengo estos clientes maravillosos, la parte del reto es cómo soy capaz de ejecutar de alguna manera una estrategia para lidiar con ese tema. Y si luego Emiliano también nos comenta si tú también ves algo de eso. Gracias, Octaviano. Y sí es un temazo, por eso fui muy cuidadosa ahorita de decir, las niñas cuando ya cumplan 18 años que puedan venir a trabajar con nosotros, porque cosas que antes hacíamos de forma muy espontánea o conociendo muy de cerca a la comunidad y que dábamos por hecho, evidentemente al colaborar con marcas globales, pues tenemos que ser hiper cuidadosos, ¿no? Hemos tenido clientes como Delta Airlines en los que pues tenemos que pasar muchas auditorías, muchas revisiones y convertir un taller, y aquí viene la historia de Oaxaca, hogareño que está junto a la cama de una persona y junto a la cuna del bebé, pues encontrarle, aunque siga dentro del núcleo familiar, pero encontrarle un espacio que se pueda adecuar a pues, los estándares globales de cumplimiento, ¿no? Entonces, creo que ha sido súper positivo, súper retador, súper positivo para las comunidades que ya están en el nivel 4, porque si llegáramos a una comunidad que está en el nivel 1 y les dices, oye, tienes que poner extintores, buzón de quejas y sugerencias, protocolos de protección civil, etcétera, se vuelven locos, ¿no? Entonces tenemos muy bien mapeadas en las comunidades en las que sí ya están listos a dar este paso de certificarse y un paso clave ha sido también traer a los tomadores de decisiones de esas organizaciones que toman decisiones desde sus edificios en Nueva York o en Nuremberg, de venir acá y ver que muchas veces las cosas que piden por regulación no hacen sentido en el contexto cultural que quieren y que a veces hasta pareciera un contrasentido, ¿no? Porque quieren colaborar con nosotros, porque se alinean en el propósito y quieren llevar buen vivir a las comunidades. ¿Cómo se entiende ese buen vivir en una comunidad en las afueras de Shanghái? Es muy diferente a cómo se entiende ese buen vivir en una comunidad en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, creo que de lo que más nos gusta en Someone Somewhere es ser ese puente de comunicación, de poderle explicar a las artesanas por qué es muy importante que tengas un protocolo de primeros auxilios, o aunque en tu comunidad nunca ha habido un temblor ni has tenido que evacuar un espacio de trabajo, aquí tenemos que hacer un simulacro y evidenciarlo, porque es importante que lo tengas, pero también decirle a las otras personas, oye, aquí el riesgo no es el temblor, acá el riesgo es los incendios del campo, ¿no? O acá el riesgo es que las enfermedades que se pueden contagiar entre ellas en un espacio más cercano. Entonces, creemos que entendiendo desde las etapas tempranas de negociación con estas empresas cuál es la intención real que hay detrás de trabajar con nosotros y con las comunidades de artesanos, es casi inmediato el saber, esta es una organización que sí va a estar abierta a hacer los cambios y entender el contexto cultural, o esta es una organización que quiere un quick win de greenwashing, pinkwashing, todos los washings y no van a poder flexibilizarse porque sin duda implica inversión de su parte también, ¿no? Implica inversión de la parte de los artesanos y artesanas, pero implica inversión de parte de las empresas y ahí estamos nosotros siendo un poco pues el colchón y el puente de comunicación entre los dos mundos. Pero nada más como para ponérselos y que lo puedan visualizar un poquito más, en esta comunidad de la Sierra Norte de Puebla, en la que cuando llegamos todas trabajaban desde sus camas con una velita, sentadas en un banquito de madera de este tamaño, ahorita hay un taller bien montado con los lúmenes exactos de la luz que deben de tener para bordar, con sillas ergonómicas, con lentes, todas ellas con ejercicios de esparcimiento, con una potencial ludoteca junto a ellas para que sus hijos puedan empezar a trabajar, y son mujeres que ya están yendo a trabajar fuera de su núcleo familiar, lo cual también en términos de reconocimiento del trabajo como trabajo y no como un hobby ha sido súper importante, pero creo que es un win-win si se tiene de los dos lados el entendimiento de por qué se hacen y no caer en absurdos, ¿no? Uh-huh.
yo le voy a dar un twist a la respuesta desde la perspectiva, porque de hecho es algo que platicábamos mucho hoy en la oficina, que es qué tanto realmente las certificaciones de impacto, nosotros estamos certificados como, bueno, Empresa B y tenemos Travel Life y un par de reconocimientos más en la parte del impacto positivo en el turismo, y hemos tenido durante todos estos años esta discusión de qué tanto realmente vale la pena tener todas estas certificaciones, sobre todo en la parte específica de turismo, y qué tanto realmente el viajero hoy en día o la industria está pues valorando el impacto como un decision driver. Y creo que algo que tú dijiste hace rato fue súper importante, que es sí estamos generando un producto con impacto, pero ese no puede ser el principal componente de la propuesta de valor. Tienes que poder ser ropa pues que se puede usar. Miren, yo aquí traigo mi playera de Someone Somewhere, por cierto. Y el impacto además es ese plus o ese extra que quizás puede ser el factor divisor, pero no necesariamente el centro. Y nosotros lo que hemos visto es que en turismo nosotros estamos ahorita prácticamente, la mayoría de nuestras ventas son B2B, y creemos que las regulaciones y las exigencias en tema de sustentabilidad, sobre todo en los mercados de donde nosotros recibimos, que son Europa y Estados Unidos hasta hace muy poco, era una presión positiva en donde nuestros compradores, agencias de viaje, sí estaban buscando y valorando cada vez más el tema del impacto positivo, y cada vez más están más interesados en entender realmente a la cadena de valor completa de Rutopía. Y eso ha sido muy interesante para nosotros, porque al mismo tiempo que hay ese interés real desde una perspectiva institucional o B2B, con los viajeros realmente seguimos creyendo que no es un decision driver. Creemos que con el viajero o el consumidor final, al final las certificaciones no están haciendo esa diferencia, pero definitivamente puede ser un plus en tema de comunicación, de generar esa fidelidad y de que a largo plazo pues puedan tener como esa cercanía más grande con Rutopía. Pero sí, esa ha sido nuestra experiencia en ese sentido. Y creo que hablaron ya un poquito de esto, pero yo sé que ustedes como emprendedores llegan a una comunidad y de alguna manera tienen que trabajar con la materia prima que tienen ahí disponible. Los dos han tocado un poco temas donde ha habido quizá organizaciones, en ocasiones gobierno, y donde se han gastado recursos para tratar de mejorar a lo mejor las comunidades en distintos ámbitos, y muchas veces no con demasiado éxito, ¿no? A lo mejor la pregunta sería un poquito desde el lado como sistémico. ¿Qué han detectado ustedes que verdaderamente sería algo que cambiaría las comunidades en las que están trabajando? Es decir, ustedes hacen lo que pueden hacer y lo van a seguir haciendo, y qué maravilloso, pero ¿han detectado uno o dos temas en particular que dijeran, mira, si nos pusiéramos de acuerdo y el gobierno municipal y alguna ONG y gente tal, y lo viéramos con un enfoque más sistémico de cómo lograr un cambio permanente en las comunidades? Digo, a lo mejor es educación, el obvio, pero no sé si hubiera algún tema que a ustedes les gustaría resaltar que salta a la vista. ¿Quieres decir? Sí, tenemos uno muy, muy claro. Definitivamente el tema fiscal. O sea, nosotros el reto principal que tienen la mayoría de los proyectos de turismo comunitario con los que trabajamos es que, aunque estén preparados, tengan el producto y tengan todo para ya incorporarse a cadenas de valor más formales, y sobre todo cuando estamos hablando de mercados internacionales, no tienen la capacidad de facturar o no tienen la capacidad de tener esos comprobantes fiscales. El problema, más allá, porque ahí la solución es muy obvia, ¿no? Y eso lo hicimos en Rutopía hace un par de años, que era, bueno, pues entonces parte de la propuesta de valor de Rutopía hacia estos proyectos o estas cooperativas va a ser entrar a ayudarlos con contadores para que se formalicen, para que se fiscalicen, etcétera. Y lo empezamos a hacer, y nos empezamos a dar cuenta de que realmente no estamos solucionando el problema, sino que les estamos pateando el problema a ellos. Porque nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, en un caso, en un hotel en Chiapas que está pues muy remoto en la selva lacandona, les dimos toda la capacitación y los entrenamos para que nos empezaran a facturar. Y nos empezaron a facturar, y a lo largo de los meses nos empezamos a dar cuenta de que la calidad de los alimentos estaba bajando, y de que algo que era de las partes fuertes de la propuesta de valor de ese hotel, que era, oye, la comida deliciosa y las tortillitas echadas a mano y los vegetales que venían del huerto de la señora de al lado, nos dimos cuenta de que ya no estaba siendo así. O sea, ya no estábamos viendo esa calidad con los viajeros. Y cuando fuimos a investigar qué había pasado, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, ya nos podían facturar y se habían formalizado y habían logrado tener todos esos trámites en orden, pero entonces ellos necesitaban también que sus proveedores les facturaran. Entonces les salía más barato manejar 4 horas a Comitán para comprar las cosas en Sam's y en Walmart que seguirle comprando los insumos a las señoras de alrededor. Entonces,
pues tuvimos que tomar la decisión de nosotros asumir el costo fiscal para que ellos no tuvieran que asumirlo y para que pudieran seguir ofreciendo y generando esa economía a nivel local. Pero a la larga, aunque ahorita lo estamos, digamos, solucionando, parchando como Rutopía, al asumir el costo fiscal de todos los proveedores que no tienen esa capacidad de formalizarse o tienen estos problemas, no es un modelo sostenible a largo plazo en ese sentido para las comunidades. Entonces ahí la propuesta, la cartita Santa Claus que tendríamos y que estamos intentando mover es si los proveedores de turismo, o quizás aplica para otras cadenas de valor parecidas al turismo y a Rutopía, pero es si los proveedores están generando estas experiencias para los viajeros a través de lo que están haciendo de su propia tierra, ya sean sus vegetales, sus bosques, sus selvas, sus saberes, deberían de estar grabando con IVA cero, igual que los agricultores, porque al final la teoría detrás de esto es que pues el valor lo estás generando directamente de tu tierra. Entonces, creemos que con pequeños tweaks así podría funcionar mucho mejor a nivel sistémico este tipo de cadenas que están pues justamente trabajando en zonas rurales o fuera de lo convencional. Yo coincido totalmente, es algo que hemos platicado muchísimo y incluso hicimos una propuesta al Senado junto con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey hace como 4 o 5 años, en la que diseñamos un esquema de tributación especial para el sector artesanal, que no era, ni siquiera pensábamos en la utopía del IVA cero, decíamos que tributen como sector primario, que sea de esta y esta forma y así, pero bueno, seguimos esperando respuesta y encontrando cómo hacerlo. Y creo que mi punto, y se alinea también a esto, es el tema del gobierno y la corrupción es gravísimo, es cada vez desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia en las comunidades cada vez más fuerte y más como que presente en todos los niveles de un emprendimiento o una empresa. Y esto lo decía el otro día en un encuentro de Empresas B, como que nos hemos dado cuenta que llega un punto, tanto para los emprendedores sociales como para los pequeños productores, en los que si no se cae en prácticas fuera de la ley, es muy difícil que estos emprendimientos lleguen a ser exitosos. Y no solo emprendimientos sociales, o sea, tenemos amigos que son panaderos, tenemos amigos que están en la industria que quieran, y siempre llega un punto en el que alguien te pide dinero, algo lo tienes que hacer con un gestor, que quién sabe cuáles son sus métodos, tienes que pagar para conseguir algún permiso, tienes que hacerlo, y eso es fuertísimo, tanto anímicamente para, o sea, a las personas que están emprendiendo, como operacionalmente, y cómo metes esos pagos y esos costos extras que tiene el poder hacer crecer tu negocio, ¿no? Y una vez, y esto lo dicen en el libro de Poor Economics, de países como México, en los que tienes todas estas barreras, se llenan de microempresas, porque puede haber emprendedores o emprendedoras picudísimos, pero que nunca van a acceder o dar ese paso, y entonces pues prefieres quedarte chiquito y hacer la empresa B y hacer la empresa C y hacer la empresa D, a lo mejor de otras cosas, porque ya para dar el siguiente paso en el crecimiento tienes que caer en esas prácticas, o ya el gobierno te echó el ojo y entonces tienes que empezar a hacerlo diferente. Entonces, en términos de comunidad, nosotros nos hemos intentado mantener siempre al margen de iniciativas de gobierno. De hecho, nuestro pitch inicial cuando llegamos a una nueva comunidad es: no venimos a dar apoyos, no regalamos nada, no estamos coludidos con ningún gobierno, no somos de ningún partido, pero aún con todo ese speech inicial nos llegan muchos frenos, y ahorita en el caso particular de esta comunidad, en la que es un grupo de 150 artesanas que está tomando más relevancia, pues se nos para el presidente municipal enfrente a decirnos: oye, perfecto que quieras usar este espacio público cuyo objetivo es que se hagan productos artesanales, pero tienes que llenarme toda esta lista con la copia de las IFES de todas, por supuesto para afiliarlas al programa, para pedir recursos en su nombre. Y entonces, ¿qué haces? Dices no, y entonces te sacan de la casa cultural en la que estás llevando oportunidades de trabajo para 150 artesanas, o dices sí y afilias a un partido a las artesanas sin saberlo, o armas la de Dios. Entonces, eso pasa, la verdad, en todos los niveles, y es muy fuerte, pero tampoco sé cómo resolverlo, entonces por eso nunca hablo de eso, pero ahorita me lo preguntaste directamente. No, gracias por la honestidad. Pues me gustaría dejar que, si el público tiene alguna pregunta, un par de preguntas. Yo todavía tengo algunas, pero me las guardo. Pero si alguien tiene algo que quiera comentar.
Mucho gusto, Fernanda Villarreal, y bueno, pues también me dedico a ayudar a acelerar diferentes empresas en diferentes niveles. Siendo en ciudad es difícil la institucionalización y la parte de gobierno corporativo. Ahorita que tú estabas tocando ese tema de qué es lo que necesitan las comunidades, uno, me asombró y me dejó muy contenta de ver que efectivamente el gobierno corporativo, la gente cree que es nada más para Cemex, cuando realmente tiene que partir desde abajo, ¿no? O sea, abajo me refiero a desde una MIPYME. ¿Cómo has logrado poder permear esta parte de gobernanza en comunidades en donde son todavía más complejas que una empresa que a lo mejor le está viendo porque es proveedor de Walmart y se tiene que alinear? Gracias. Esa es una súper buena pregunta y lo que yo percibo es que nosotros, como Someone Somewhere, como Flor de Mayo, nos hemos visto enfrentados a los mismos retos que se están enfrentando los grupos de artesanos y artesanas a los que, con los que trabajamos, porque también nacimos desde cero, también tuvimos que aprender a llevar nuestra contabilidad sin saber nada, tuvimos que aprender a registrar una marca, tuvimos que aprender a pagar impuestos, tuvimos que aprender a tomar decisiones entre nosotros. Entonces, muchas veces yo lo veo como una cascada, ¿no? Los clientes corporativos nos piden a nosotros ciertos requisitos y nosotros cascadeamos esos requisitos a las comunidades. Como nosotros nos enfrentamos con las mismas preguntas de ¿cómo voy a resolver esto? ¿Y cómo será más fácil administrarlo? ¿Y cómo puedo transparentar los pagos? ¿Cómo puedo transparentar de dónde traigo la materia prima? Eso nos permite, y a nuestros mismos equipos, de ayudar a las artesanas y a los artesanos cuando esa etapa llega para ellos también, ¿no? Entonces creo que desde mucha empatía, y me imagino que es mucho más complicado para pues corporativos que llevan muchísimo tiempo y que las personas que trabajan hoy ahí casi llegaron y ya, o sea, sin restarle complejidad obviamente, pero pues ya tenían un poquito el camino guiado de cómo hacer esos temas corporativos. Nosotros pues lo hemos tenido que construir, entonces nos es más fácil ayudarlos a construir a ellas, y también sabiendo en qué medida y en qué etapa hay que hacerlo, ¿no? O sea, creo que esa es de las principales claves, y con nuestra herramienta de diagnóstico podemos decir, con esta comunidad es viable ya hoy constituir legalmente una cooperativa, y con esta comunidad lo que es viable hoy es que les paguen efectivo y que me firmen un recibo azul y que lo archiven en una carpeta en papel. Con esta comunidad es viable que hagan un acta constitutiva, y con esta comunidad tienen ellas que poner en una cartulina rosa sus huellas si están de acuerdo con algo o no, ¿no? Entonces hay que saber en qué nivel se piden los requisitos, a qué nivel de organización, para así lograr un avance. Gracias. No, yo justo les quería preguntar, creo que hablaron los dos de conceptos de comercio justo, pero me parece un concepto muy subjetivo, entonces me da curiosidad cómo definen qué es justo, en qué se fijan, cómo lo miden, sí, cómo llegan a ese concepto. Creo que es un tema súper importante para nosotros. Algo creo súper importante que también mencionó Fa es que la relación que siempre buscamos construir con las comunidades y con los proyectos con los que trabajamos es una relación comercial muy horizontal, donde también no dependan completamente de Rutopía. Y por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más claros de comercio justo, de cómo lo entendemos nosotros desde Rutopía, es en la cuestión de los costos y pricing de las experiencias. Entonces, algo que nosotros hacemos es que cada vez que trabajamos con una cooperativa o con un proyecto que está apenas empezando, que tiene un tarifario, damos un servicio en donde equipo de Rutopía de producto están básicamente teniendo llamadas, acompañándolos en la creación de esos tarifarios o de esos procesos de pricing. Y esto es interesante porque muchas veces
el costo tiene que ver con cómo hacemos la estructura de costos para que funcione para ambos lados, y muchas veces tiene que ver con, oye, todos estos costos no los estás considerando en los precios que nos estás pasando ni a nosotros ni a tus otros compradores. Es decir, en dónde están las horas que le dedicaste tú para ir y trasladarte a esa otra comunidad para hacer esto, o en dónde estás contando quizás los jitomates para esta ensalada que no te costaron, son de tu huerta, pero igual hay que incluirlos. Entonces, realmente asegurarnos de que ellos mismos estén ofreciendo precios que sean justos para ellos, pero a veces también para el cliente y para el viajero, porque también puede ser en la otra dirección. Por ejemplo, un ejemplo en la otra dirección es una comunidad que está ofreciendo un servicio, uno que tengo que es real de hace un par de días, un servicio de fogatas para los viajeros, que alguien llegó de gobierno de alguna de las incubadoras y les hicieron ese tarifario hace un rato y fue, oye, tú deberías de cobrar 300 pesos por viajero en esta sesión de fogatas. Pero, pues al momento que ellos están intentando vender eso y son grupos de 10 viajeros, están cobrando 3,000, 5,000 pesos por el servicio de montar una fogata. Entonces, también muchas veces esa parte de comercio justo y de ese entrenamiento y de nosotros también adaptarnos tiene que ver con enseñarles a hacer pues tablas escalonadas para que realmente lo que ellos estén recibiendo, uno, sí sea realmente un precio con lo que ellos puedan generar ese margen y que sea realmente correspondiente al valor que están aportando, pero también que sea un precio que pueda posicionarlos en el mercado y que no los saque completamente de la cadena de valor. Entonces, desde lo que nosotros hacemos y un esfuerzo proactivo que hacemos, así entendemos la parte de comercio justo. Y nosotros también en estas diferentes etapas, digamos que una máxima que es en todos los niveles de organización y con todas las personas involucradas en nuestra cadena de valor, no solo con los artesanos y las artesanas, es que haya un intercambio igualitario de energía, ¿no? Y cómo se mide esa energía y cómo quien la está generando puede asegurarse que eso es algo justo, va cambiando en cada etapa, ¿no? Y para hacerlo un poco más claro, en la etapa número 1, por ejemplo, cuando son artesanos que no saben ni sus costos fijos, ni sus costos variables, ni el costo de oportunidad, ni cuánto vale en el mercado el producto y todo, hacemos ciertas capacitaciones para que ellas y ellos puedan determinar los precios de sus productos de acuerdo a quién va a ser el comprador final, que les haga sentido a ellos y que pues sí el producto, digamos, que tenga una salida comercial y que no por poner un precio altísimo con muchos valores intangibles, pues las artesanas, y porque conocemos a muchas organizaciones que hacen eso, y llegas y escuchas a las artesanas y dicen, no, pero es que ahora no me dejan venderlo más barato, entonces tengo un año de inventario aquí y yo lo podría vender más barato porque prefiero venderlo y sacarlo y tener dinero para reinvertir en mi negocio, pero como ya me dijeron que mi hora vale tanto y mi saber cultural vale tanto y mi esto, pues no lo puedo vender. Entonces también como que tiene que ir en justa medida. Y también nosotros, y evidentemente en la venta que nos hacen a Someone Somewhere, siempre se respetan todos los mismos precios sin importar en qué etapa de desarrollo estás. Lo que va cambiando es cómo se los haces entendible y cómo ellos lo van viendo, pero nosotros por todas las certificaciones y por todos estos estándares nos aseguramos siempre que estén por arriba de los precios de los salarios mínimos, aunque no sean empleadas y aunque no tengan jornadas laborales y todo, cumplimos con que la hora tiene que estar de 36 pesos para arriba, que se tienen que pagar primas dominicales cuando se trabajan, aunque no sea en domingo, más de las 48 horas si se trabajan más de 48 horas, etcétera. Pero lo que es muy importante, y regreso a la pertinencia de los formatos que se hacen dependiendo del nivel de desarrollo, es que hay comunidades en las que estamos en un nivel 4 que ya operan con eficiencias, con pagos de incentivos, con fondos de ahorro, con bonos de productividad, con cosas, y que ellas mismas se las administran, y entonces es una manera como que de transmitir cómo ellas pueden obtener aún más valor de lo que sería justo por la energía extra que están dando, ¿no? Pero de nuestra parte nos regimos por todos los estándares nacionales e internacionales de comercio justo en cuanto a el intercambio económico, que es el más medible y comprobable que puede haber. Bien, creo que por tiempo ya me están haciendo caras, pero bueno, agradecerles a Emiliano y Fat por sus comentarios. La verdad que me ha encantado lo que nos han contado, sus testimonios, sus vivencias. Al final creo que nos abrieron una pequeña ventanita que nos deja ver un poco pues lo que está sucediendo en tantas y tantas comunidades de México, que muchas veces viviendo acá no te das cuenta, no somos
no somos conscientes de lo que están viviendo, pero bueno, nos han abierto una ventana, pero al mismo tiempo una ventana que nos deja ver con mucha esperanza el que gracias a gente como ustedes va a cambiar la vida en muchas de ellas. O sea que felicidades por lo que están haciendo, les agradecemos mucho haber estado aquí esta tarde. Gracias. Gracias.